Me vine con 18 años del sur de Alemania, de Stuttgart, en el año 1982. Y bueno, pues estaba buscando una zona con una climatología mejor para poder trabajar con distintas variedades de la vid, ¿no? Y he encontrado para mí, un vergel que tenemos aquí en la Serranía de Ronda. A finales del 79 aterrizamos aquí sin tener muy claro qué tipo de finca, solamente queríamos dos cosas o tres: que hubiera agua, vivienda para vivir y un poco de tierra. Vimos una bodega con unas cubas de madera y dijimos, ¿qué más? O sea, pues suficiente, no mire nada. A mí me apetecía hacer un vino distinto en España. Miré el suelo y me enamoré. Tanto que al día siguiente llamé a mi mujer, se vino desde Alemania y 2 días después estábamos firmando la compra de esto. Aquí hay exactamente 75 hectáreas de plantación, la finca tiene 91. En el 1800, en aquellos tiempos, pues claro, Málaga era el primer exportador de vino de Europa o del mundo. Vino de muchísima calidad, lo que estaba de moda de consumir en Europa y en Rusia, en cualquier sitio, y se elaboraba bien. Y yo creo que lo principal era porque pasarán los siglos, pero los terrenos son los mismos. La mayoría de las plantas que hay en esta viña pasan ya de los 100 años, una viña bastante antigua. Esta en particular, fíjate lo grandísima que está, fíjate, desde este purgá hasta de allí, que tiene más de 1,5 metros. Esta planta necesita más de 100 años para criarse aquí en estos barrancos, ¿eh? La mayoría son como esta. Aquí no podemos funcionar con mulos ni con yuntas siquiera, aquí todo tiene que ser con un azadón, aprovechando la poca tierra que hay para arrimársela a la cepa y ya está. Todas estas casitas que ves por aquí en la zarquía la llaman lagares, aunque en ellas no se elabore vino ahora. Antes de la filocera había más de 2000 lagares aquí entre las viñas, con prensa de madera, con prensa de aquella antigua, donde se elaboraban, se masacaba la uva, se elaboraban aquellos mostos y una vez fermentados iban a parar a las bodegas de Málaga, donde se terminaban de elaborar esos vinos Málaga, ¿no? Ahora mismo, aunque sean cazas de campo, por decirlo de alguna forma, y no se elabore, la gente sigue llamándolo lagares, ¿no? La bodega está en nuestra familia desde el año 1682. Yo soy 7ª generación. Esto ya era bodega, dedicada inicialmente al suministro de vino a los barcos que iban al Nuevo Mundo. Existía lo que se llamaba el tercio de fruto de la tierra, que era obligatorio. Es decir, los barcos, un tercio de su carga, tenían que llevarla en víveres para los navegantes. Esto es precolombino por completo, maderas de pino de Flandes, de cuando en el Reino de España no se ponía el sol, se mandaba por madera a los Países Bajos. Tenemos datos de su existencia aquí en el 1574. En esa fecha el escribano lo manifiesta así, pero puede incluso que sea anterior. La historia de la bodega, por decir algo, ¿no? Esta, que es de 1844, es donde parte la bodega de verdad, porque aunque tenemos escrituras del 1500 y pico, que es esta, nos faltan eslabones, nos faltan 2 eslabones o 3 para llegar a 1844. Después tenemos de 1600, 1700, pero siempre hay unos eslabones luego en medio que no enlazan. Por eso no los consideramos, le digo 1844. La botella cuando se casó Carlos de Inglaterra, de verdad.
Este vino se encontró en una orsa romana. Es un vino que tiene entre 2.000 y 2.500 años. Cuando abrimos el bote, pues el olor es como a miel, muy dulce, una cosa algo muy dulce. La historia del vino en Andalucía es antiquísima. Probablemente son los fenicios quienes traen la vid o quienes cultivan la vid silvestre y elaboran vino, y a partir de ellos pues también griegos, romanos, pero sobre todo es en época moderna cuando la vitivinicultura andaluza se posiciona entre las mejores del mundo. El descubrimiento de América, el comercio con América, pues influyó en el comercio, pero sobre todo el mercado más importante de los vinos andaluces ha sido y sigue siendo en buena medida el mercado británico. Y se han hecho vinos al gusto del mercado británico. Hay una vitivinicultura andaluza de vinos comunes para mercados locales y mercados comarcales, que es en la Andalucía interior, y hay una vitivinicultura andaluza de vinos de calidad orientados a la exportación, que son Málaga, Jerez, Condado de Huelva, Aljarafe, Montilla Moriles. So, bist du auch da? Klappt's. Cuando yo llegué aquí a Ronda en el año 1982 ya no quedaba ninguna viña, ninguna bodega. La última viña o bodega había cerrado en el 1973 y al final era un poco, bueno, trabajo de nuevo de arrancar con todo eso, ¿no? Se había perdido también la calificación de la zona, que es lo primero que había que hacer. De nuevo había que recalificar la zona de Ronda como apto para la viticultura, y finalmente en el año 2001 se ha conseguido lo que es la calificación de la denominación de origen, ¿no? Fue durante varios años la única bodega, empezaron más tarde otros 6 proyectos nuevos y bueno, pues todavía no ha parado el proceso. Creamos hoy en día, creo, un espectáculo muy interesante para cualquier persona que le gusta el mundo vitinícola y el tema de vinos diferentes. Puede encontrar aquí en Ronda un abanico muy amplio, ¿no? Estos se llaman pleitas. Pleitas, cada elemento que forma, se llama pleita. Fue un antiguo convento del siglo XVI y caímos aquí, mi socio y yo, somos arquitectos los dos, nos metimos y embarcamos en rehabilitar el lugar. Al conocer el cultivo que hubo en su época, pues también decidimos volverlo a recuperar, que fue el viñedo, y para nosotros pues ha sido un descubrimiento y una pasión. Teniendo en cuenta que en Andalucía hasta hace bien poco las regiones más predominantes han sido las que rodean el marco de Jerez y en Málaga, claro, esos vinos son los que históricamente más se han tenido en cuenta, más se han considerado. Pero sí es cierto que hay una nueva tendencia, hay elaboraciones muy interesantes a favor de los vinos tintos y de los vinos blancos en aquellas regiones donde la altitud
les hace ser aptas para el cultivo de la vid. Y tenemos claros ejemplos en Málaga, en la serranía de Ronda y en Granada, en la zona de las Alpujarras. Esa altitud hace que el cultivo de la viña sea óptimo y muy apto para elaborar vinos de bastante singularidad y de bastante nivel, que es lo que nosotros atestiguamos todos los años en nuestra guía. El sitio puede ser nada más que mirar, levantar un poco la cabeza y ves pues, el Mulhacén, ves todo lo que es la cordillera Sierra Nevada, un poco lo que es el puerto La Ragua, el Almirez que está aquí también enfrente, bueno, y el pueblo que tenemos enfrente, Paterna del Río, quiere decir que el pequeño valle este, bueno, el microclima de aquí es extraordinario. Estos son los viñedos. Cuando yo lo compré pues tenía sobre 35 años y hace unos 20 años pues sobre 54 años por ahí más o menos tiene. Como se ve pues son variedades que están puestas como se ponían para hacer el vino, el clarete. 2 linos de tinta, 2 linos de blanca, perdón, y 1 lino de tinta. Yo decidí de que no se echaba pesticidas, no echaba herbicidas, no echaba nada. Porque todo esto que yo estoy cortando ahora mismo, esto se queda aquí y luego se entierra y es el alimento de la planta. Pues ya es una cosa que no tienes que hacer. De una uva autóctona perdida ya que se ha arrancado prácticamente el 90%, por no decir 99%, pues aquí queda algo. Yo le veo una salida para no arrancar esto, pues hacerlo todo ecológico y atraer en ese mercado que va para arriba. Estamos en un momento muy bueno para que estas zonas tan deprimidas, con la agricultura ecológica pueda salir adelante. Hay cepa de garnacha, esto es tintorera, son montúas. Pues se domina todo Sierra Nevada y luego, pues echando la vista hacia el sur, vemos el mar, ¿no? Mar Mediterráneo, y en días que están bastante claros se divisa lo que es Marruecos, la parte montañosa del Rif. Me ha enseñado sobre todo decir el respeto, o sea, que me impone el medio, el paisaje, la naturaleza. Es decir, es como, claro, yo llegaba con cierta inocencia y he dicho también algún día, es decir, que parece que sentí como un abrazo, que me abrazaba esto, ¿no? O sea, el paisaje ese. Winzer sería la palabra en alemán del viticultor o del bodeguero, ¿no? En mi dialecto se dice Weingärtner, el jardinero de las viñas. O sea, es un poco la traducción literal. Hacer buen vino es muy fácil, lo más difícil son los primeros 200 años, como dijo Madame Rothschild también, ¿no? Entonces ya después de 200 años y 3 o 4 o 6 generaciones sabes perfectamente cómo hacer las cosas y cómo más o menos funcionan. También tienes lógicamente ya entonces una viña con cierta edad, que también es muy importante, ¿no? Y bueno, pues para mí la filosofía es sobre todo de que un buen viñedo da una buena uva y una buena uva da un buen vino, ¿no? Es la materia prima la que manda, ¿no? No sé cómo expresarme, ¿no? Pero que es casi como el amor, ¿no? Si ves una mujer muy guapa, para uno a lo mejor pues es la mujer de su vida y se enamora, y el que está al lado pues no tiene esa misma sensación, le da igual, o sea, no tiene esa misma sensibilidad o no hay esa energía por medio, ¿no? Entonces lo mismo, cuando yo vengo aquí a mi viñedo y veo lo que necesite, casi me está hablando él, o sea, me está gritando, hazme esto, hazme lo otro, un poco así, o me lo está diciendo, ¿no? Yo tenía una idea del vino que yo deseaba hacer. Yo me pasé desde el año 94, 95, 94 aproximadamente, buscando dónde hacer un vino. Me ofrecieron bodegas en España, estuve viendo Argentina, y en el 99 en concreto conozco un poco más lo que es la zona de Cádiz, ¿no? Y me gusta, me pregunto por qué no se hacen tintos en la zona de Cádiz, ¿no? Lo que te sorprende de todo esto es cuando empiezas a hacerlo y la gente de aquí te dice,
joder, el loco alemán que va a hacer tintos en Cádiz. Acabamos. Y además está haciendo una locura, está plantando viñedo en plan bestia. Bueno, claro, eso te... En un momento determinado... dices, joder, me estaré equivocando. Tener en cuenta que estamos en una zona complicada, que es Jerez, donde hay una historia que pesa mucho, donde son no años, siglos, donde esto rompía esquemas, era romperles toda su historia. Andalucía, desde mi punto de vista, es un microuniverso vitivinícola. En Andalucía se producen todos los tipos de vino que en el mundo son. Vinos blancos, rosados y tintos de mucha calidad, pero también vinos dulces, vinos generosos, vinos espumosos y lo que es la singularidad, sin duda, de la vitivinicultura andaluza y de la vitivinicultura mundial, que son el fino y la manzanilla, dos vinos de crianza biológica bajo velo de flor que no tienen parangón en el mundo vitivinícola y que efectivamente son vinos incomparables. Claro, esto es una riqueza enológica, una riqueza cultural inmensa, un patrimonio que tenemos en Andalucía realmente admirable. La versión de los sherry, Jerez, Sanlúcar, El Puerto, de Cuesta del Puerto, no de Jerez. Estos vinos antiguamente pues, se encabezaban, se les ponía alcohol para que fueran estables, ¿no? Y se vendían a Inglaterra tradicionalmente pues, como vinos oscuros, ¿no? Fortificados, porque eran mucho más estables para viajar, no tenían problemas de nada. Y llega un momento que aparece un poco menos de alcohol, ¿no? que parece que los primeros en hacerlo es aquí en Sanlúcar, que añaden menos alcohol a esos vinos y espontáneamente aparece esta levadura que hace que ese vino pues, sea más ligero, más pálido que el que estaban acostumbrados tradicionalmente a consumir y a comercializar, ¿no? Entonces, bueno, se dice que hay un vino especial en Sanlúcar que gusta a la gente como del lugar, ¿no? Que no es algo... Entonces eso empieza a crecer y hasta llegar a hoy, ¿no? Aquí es donde empezó mi abuelo Juan, por el año poco antes del año 1927. Aquí con estas primeras botas, que son las más viejas que tiene la bodega, empezó a elaborar los moscateles y a venderlos en la zona con los mulos como de salida. Claro, hay vino aquí, como este tiene una media de 10 años, pero la solera pasa ya de 40 años. También tenemos moscateles con más de 50 años de solera y Pedro Cimés con casi 40 años también. También hay que tener estos vinos que son los que nos dan nombre, nos dan prestigio, ¿no? El vino de 30 y tantos años no es mucho en el mercado. Y los vinos jóvenes, de una bodega a otra, pues pueden ser más similares, ¿no? Pero cuando hablamos de tantos años, los vinos tienen una identidad muy propia, ¿no? Se diferencian mucho de una bodega a otra. Es nuestro carnet de identidad en la calle. Tengo una colección de vinos de más de 250 años. Ahora vamos a hacer el carbono 14 para sacarle exactamente la antigüedad, pero son piezas únicas en el mundo, ¿no? Antiquísimos, vinos que curiosamente tienen ahora mismo pues casi 30 y tantos grados de alcohol. Vamos por ahí. Vamos a probar un poco del 46, a ver cómo está el vino. Qué color.
Ahí la bota de frente ahí es del año 1897. Todavía hay vino. Está buenísimo el vino. Pero no quiere venderlo. Es para nosotros. Antonio Sánchez siempre dice que ese vino tiene su valor, se gana dinero, pero ya no tiene el vino. Tiene el dinero, pero ya no tiene el vino. Y hacer otra vez el vino hay que esperar una generación completa. Hay dos botas que son del 1844. Precisamente somos de las bodegas que tenemos más vino viejo de la zona. Quizás porque no lo hayamos vendido, no por otra cosa. El negocio es el negocio. Ahora, lo que pasa es que esas botellas, cuando vendemos un vino muy viejo, hacemos series muy cortas y le damos mucha categoría, mucha presentación y la vendemos cara, como natural. Nosotros lo guardamos todo. Mira, esas botellas que veis enfrente, cualquiera sabe la edad que tiene. Y eso me mete un día en revisarlo porque siempre lo hemos guardado. El bodeguero ha sido siempre muy tradicional y conservador, siempre. Y una máquina que se ha roto no la hemos tirado. Por un lado tenemos un steak muy sencillo, básico, un poquito de alcaparra, de pepinillo, de mostaza, de perrin, de tabasco y al final le vamos a añadir el palo cortado. Y este es el steak tartar follot con palo cortado. Aquí había unas vendimias inmensas, en este pueblo había... Yo llevaba los convenios laborales cuando había 700 y pico de obreros de bodegas en este pueblo. Y poco a poco han ido desapareciendo las bodegas y ha ido cambiando todo. Muchísimos puestos de trabajo, cualquier bodega tenía 60, 70 obreros, hombre, bodegas importantes de Montilla, sobre todo Montilla. Y la viña era enorme, estaba decaído. Ha decaído, pues no lo sabemos, porque la economía, la evolución que hay de sabores. El vino de Jerez, hace 50 o 60 años, no sé cuánto, era el producto más conocido en el mundo después de Coca-Cola. Y eso se lo han ganado a pulso. Ahora no, desgraciadamente, porque va a otro tipo de productos las personas. Nos creíamos que con un producto así no teníamos problema nunca. A mí da pena, cuando yo veo vinos de Jerez de calidad extraordinaria y que por necesidad tienen que vender 5 o 6 euros, eso no está correspondido. O sea, no es rentable, es verdaderamente la amortización que tiene, la merma. No hay que olvidarse que cada bota merma 16 litros al año por evaporación. Por eso dicen que bien huele la bodega, pues no lo digo yo. Los turistas, muchos se ríen conmigo, porque cuando yo guiaba las visitas, les decía, esto es más caro que el Chanel 5 y que el Givenchy, porque estos son aromas de vinos que tienen cientos de años, ¿no? Ese tipo de vino tienes que elaborarlo con el mismo mimo de ahora y tal, pero después tienes que depositarlo en la madera y sentarte. Si yo quiero un vino joven, pues yo espero la vendimia, que falta 20 días, lo elaboro y cuando llega noviembre, diciembre, está el vino en la botella. Si yo quiero un oloroso de 40 años y ahora vuelve esa generación a decir, ahora lo quiero, se tienen que esperar. Si quieren el mismo tipo de producto, que vuelvo a insistir, no se puede decir, bueno, pues ahora hacemos un oloroso con 8 meses. No se llama oloroso, simplemente. Pero yo creo que nos hemos equivocado. Eso merece la pena de aguantarlo. O nos hemos equivocado o no hemos podido económicamente soportarlo, ¿no?
Toda la vida teníamos lo que llamamos los vinos tradicionales de Málaga, esos vinos dulces o secos con mucha graduación alcohólica, y claro, y que tiene su lógica que fueran, porque antiguamente era lo que se consumía, era lo que el mercado quería. No es que antes estuvieran equivocados los bodegueros que nos han predecido nosotros, ¿no? Pero el mercado ha cambiado, hoy se quieren otros vinos con menos graduación, otros vinos nuevos, distintos, y es lo que estamos elaborando, en mi bodega y en toda la bodega de la Zarquía. Ahora elaboramos unos blancos con poco grado alcohólico, muy afrutados. También tenemos los medios adecuados en bodega, que antiguamente no lo había, ¿no? Había que contar con menos medios. Y como es normal, pues le estamos ofreciendo el producto que el mercado quiere. Y seguimos vendiendo los vinos tradicionales como normal. El mercado siempre está ahí y siempre estará, porque son vinos muy particulares, vinos muy distintos a lo que hay en otras zonas y que siempre tendrá su público. Pero lo que hacemos es complementar unos con otros, desde vinos nuevos que se consumen prácticamente recién hechos, hasta vinos que hay que esperar 38 años para consumirlos. Estas tierras son muy buenas para la viña. Aquí la variedad autóctona que hay en toda la zona del condado es Zalema. Tiene una ventaja y es que es buena para los vinos jóvenes afrutados y también es buena, muy buena para los vinos generosos, para los olorosos y eso. No para los finos, pero para los olorosos sí. Y me gusta la zona del condado, pero en la Manzanilla no se puede hacer nada más que en Sanlúcar de Barrameda por el microclima del mar y del río. Esa amargura que le da esa levadura de flor es única allí. Lo han intentado en otro sitio, pero como ese no se hace ninguno. Claro, es lo mismo, el tinto también se hace aquí, pero obviamente Rioja tiene un nombre y los demás tienen un nombre y ya está. Y nosotros tenemos los blancos, igual que le pasa a Galicia. Son zonas que están propensas para eso. Esta es la clásica uva moscatel, alargada. Yo lo que conozco de siempre en España, los blancos han sido de Peñaperro para abajo y los tintos de Peñaperro para arriba. Y eso lo puede ver casi ahora, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora las empresas pues, tienen que hacer experiencia con todo en todos sitios. Como hay una tecnología muy avanzada, pues se puede hacer cosas que antes no se podía hacer, pero al fin y al cabo, la madre naturaleza es la que manda, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que la gente piensa cuando llega a Andalucía piensa que es un desierto. Primero, no hay agua. Segundo, que es plana. Piensan en la Almería en las películas de western. Tienes un montón de climas bestiales y microclimas más todavía. Miras al fondo, Grazalema, el sitio donde más llueve en toda España. Anualmente, la media anual es de 1200 en Grazalema. Es donde más llueve en toda España, más que en Galicia. Tú dices, bueno, ¿cómo es posible? Sí. Claro, eso es lo que la gente no lo ve. ¿Qué necesita un vino tinto? Sol. Aquí hay sol. ¿Qué necesitas? Terroir. Aquí hay terroir. ¿Qué necesitas? Climatología. Aquí la hay. Más difícil, si lo pienso, hacer vinos tintos en Alemania que en Andalucía. ¿Por qué? Porque allí no tengo sol. Lo que hay que es lanzarse la aventura y ver un lienzo en blanco y atreverte a pintarlo. Yo creo que cada uno tiene su valor innegablemente. El nivel más alto de elaboraciones que se hacen en Andalucía está en el marco de Jerez. Eso es innegable porque es algo que se lleva elaborando de una misma manera siglos. Después tenemos también vinos de alto nivel en Málaga, pero desde el concepto histórico los dulces malagueños son conocidos en el mundo entero. Y ya tenemos esta tercera fase que también es muy singular, son vinos diferentes, son vinos con un gusto diferenciador,
que al consumidor final, que tal vez esté más acostumbrado a los tintos más mesetarios o a los blancos o bien más continentales o más atlánticos, puede tener esa cierta singularidad, que son los vinos de altitud. Hay que tener en cuenta que en la península los vinos de mayor altitud, los viñedos de mayor altitud están en Andalucía, están en la zona de las Alpujarras. Allí hay viñedos de 1.400 metros, 1.500 metros. Eso es posible, el cultivo de la vid es posible ahí porque tiene baja latitud. Si eso nos subiésemos en el mapa 1.000 kilómetros hacia arriba, sería prácticamente imposible que esa uva llegase a madurar. Entonces, ese binomio, esa combinación entre ese factor de latitud más baja, más meridional dentro de nuestra península, con el factor de altitud, les hace ser unas zonas muy adecuadas y muy óptimas para el cultivo de la vid. La cota son 1.360 y tantos, 68 metros. El viñedo, es decir, contra más difícil, más lo lleva a la extremidad, es decir, a lo extremo, es decir, los resultados son más espectaculares. Se produce una acidez en estas alturas que no existe. Hay que ir al norte en Europa, al norte de Francia o Alemania para hablar, digamos, de cifras, o sea, en cuanto a puntos porcentuales de acidez como se da aquí, en el sur de Europa, que es Andalucía y que para mucha gente era increíble. Se da esa casualidad que los tres parámetros fundamentales de la estructura de un vino, que son acidez, alcohol y materia colorante, es decir, polifenoles, taninos, las tres están en lo máximo. Es lo curioso, ¿no?, que estamos aquí en una zona que geográficamente se ubica en el Mediterráneo, estamos como quien dice a 50 kilómetros de África, a 40 kilómetros del mar Mediterráneo y a 80-100 kilómetros del mar Atlántico. Es una zona muy única porque, vamos, yo no conozco muchos sitios en el mundo donde se juntan esas componentes de influencia atlántica 100%, pero en una zona mediterránea que mantiene, por ejemplo, la masa foliar bien intacta hasta bien metido en diciembre, ¿no? Por lo tanto, puedes trabajar aquí tranquilamente con variedades de ciclo largo y madurarlas en perfectas condiciones. Son mis hijos, o sea, no tengo 15.000 nombres, sino cada uno tendría su nombre. Eso así, es así, vamos. En la parte de abajo, que se llama solera, porque está sobre el suelo, están los vinos ya maduros por completo. Y de ahí se saca una pequeña parte para hacer un conjunto y embotellarlo. Lo que hemos sacado de la solera lo tomamos de la primera criadera, que es la segunda fila de botas. Esto es primera criadera, la que está encima se llama segunda criadera, que hace lo mismo, rellena lo que hemos sacado de esta. Y en la tercera criadera se repone con vino, no del año, sino que ya tiene un año. Es decir, había un dicho muy antiguo en las bodegas que el vino no se mueve hasta que viene el hermano. Realmente no sabemos, ya me gustaría a mí encontrar documentación donde poder conocer cómo llegaron nuestros antepasados a la conclusión de que el sistema de criaderas y soleras era el único posible para el envejecimiento del fino y la manzanilla, porque es un proceso constante e incesante de combinación de vinos de distintas cosechas, en los que el vino viejo ayuda al nuevo a criarse más rápidamente y el vino nuevo le aporta al viejo los micronutrientes y la fortaleza, el vigor de la flor más joven. O sea, es realmente un proceso admirable.
Es un vino muy especial porque es un vino que está hecho a base de la levadura que crece en la superficie de las botas, ¿no? Entonces esa levadura transforma el vino base que nosotros hemos puesto, que es un vino de uva palomino. La levadura vive en la superficie y lo que hace es que toma nutrientes del vino y suelta otras sustancias al vino que hacen que a lo largo del tiempo ese vino inicial cambie y se convierta en una manzanilla. El velo de flores es una especie de velo o de nata, ¿no?, que aparece en la superficie del vino. Eso realmente lo que son levaduras. Aquí tenemos 4.700 botas y en cada una hay millones y millones de células que están trabajando, que están viviendo, ¿no?, y están haciendo esa transformación. Entonces estos vinos, por ejemplo, son los más secos que podemos encontrar en el mundo, ¿no?, porque no tienen nada de azúcar. Cuando eres enólogo y ves cómo haces un blanco o cómo haces un tinto, que tú puedes, parece que decides mucho más. Si encima hacemos crianza biológica, pues ya después aparece como otro enólogo, ¿no?, que es la levadura, que es la que termina de transformar el vino. Ahí está que nosotros lo que hacemos, como siempre, es poner las condiciones para que eso se desarrolle lo mejor posible, que la levadura esté cómoda, que críe lo mejor posible, para que la riqueza que se acumula en el vino sea la mayor posible y la expresión sea también la mayor posible. Bueno, es como dando el broche final a una larga campaña en la cual pues estás casi todo el día mirando al cielo a ver qué tiempo hay, qué tiempo va a hacer y finalmente, bueno, pues estás recogiendo el fruto, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Veis por fuera como una parte de, se puede decir, de polvo, ¿no? Como si fuese un polvorito blanco más o menos por fuera, ¿no? Entonces, pues estas son las levaduras que han salido del suelo y ahora, pues mientras esté la valla intacta, pues la levadura no puede actuar, no funciona. En el momento que cogemos ya la valla y la pasamos, o la uva, la echamos en la máquina despalilladora, estrujamos ya luego la valla y lógicamente pues sale el cardito, se rompe la valla y en ese momento sí entra la levadura y en acción y puede, digamos, convertir el azúcar dentro del zumo en vino. Hablamos de levaduras autóctonas, indígenas, levaduras que se han establecido aquí durante décadas y al final pues tienen el potencial de desarrollar de nuestra uva ecológica, biodinámica, ese sabor tan diferente y al final el vino sale mucho más complejo y es algo que va vinculado, o sea, tú no puedes hacer un vino ecológico, a mi entender, un vino natural, un vino biodinámico, si no utilizas tus propias levaduras, las que se han ido seleccionando durante años, décadas en tu propia viña. Unos vinos muy distintos a otras zonas, ¿no? En el vino que elaboremos aquí pues va a estar muy presente este suelo de pizarra, ¿no? Esta pizarra que tiene tan fuerte y esa poca producción pues tendrá una concentración de azúcares bastante superior a otras zonas, ¿no? Era muy fácil elaborar un buen vino dulce con esta uva. Muy pocos racimos, una uva muy fuerte, no son racimos grandes, apiñados ni mucho menos. No llegará casi ninguna planta llegará ni al kilo siquiera, pero sí tendremos una uva con bastante concentración, una uva muy buena. Y aquello que ve allí, los recintos estos que ve al lado de los lagares, de las casas, son los paceros donde deshidratamos la uva. Allí vamos tendiendo el racimo de uva, se va tendiendo uno al lado del otro, alineado, tendemos la uva, pues asoleamos la uva para deshidratar parte del líquido que tiene
y concentrar los azúcares. Si queremos elaborar un vino que sea muy dulce, si la uva la cortamos de la planta, tal como te la da la planta, fermentaríamos el grado alcohólico que necesitamos y nos quedaríamos sin azúcares, o sería muy poco dulce. Deshidratamos la uva de forma que tengamos menos líquido, pero muchos más azúcares, de forma que podemos fermentar y conseguir esos grados de alcohol que necesitamos y aparte sobre mucho azúcar sin fermentar para que el vino tenga la densidad que queremos. Para un vino de asoleo, un mínimo de 4 kilos, para una botella de vino de 3/4 se necesita. Para mí un vino se hace aquí. Estos son los niños. Aquí es realmente donde vemos al final si funciona o no funciona y es lo que nos lo da. Dentro en bodega lo que hacemos son tonterías. Lo que más me sorprendió de esta zona es, por ejemplo, que una variedad como el Merlot, que la gente piensa que es para zonas más frías y tal, se adaptase tan maravillosamente. Pues lo bueno de esto es que me sorprende día a día, ¿no? Bueno, porque ten en cuenta que no había experiencias reales en la zona de vinos tintos. Entonces, el equipo estábamos trabajando siempre sobre hipótesis. Y los violetas. Concentración de color, ¿eh? Mosto puro, todavía no arrancaba a fermentar. Tinta china. Sobre todo los violetas. Cuando entra una uva buena en la bodega, al final, si solamente limitas a procesos mecánicos, llegas a esa casi perfección de un vino. La perfección para mí existe en la armonía. Entonces, teóricamente, por valores, digamos, analíticos, podemos decir por un vino cuando tiene tanto alcohol y tanto acidez, tiene que tener tanto polifenoles, tanto taninos y tal. Pero eso no funciona, porque si no los chinos ya han inventado el Chateau Petrus a 4.000 euros la botella. Bueno. Entonces hay más cosas en un vino que hacen que un producto sea complejo en ese sentido, ¿no? Y claro, se intenta buscar siempre la máxima, ¿no? La máxima a nivel de cada uno, a nivel en este caso mío, ¿no? A nivel de buscar lo que yo pretendo que un vino sea para mí la máxima expresión, ¿no? Al final busco un fiel reflejo de algo lo que es el entorno, lo que te rodea, y eso en parte es uno el que también lo marca, ¿no? Y lo realiza. De cierta manera sí se podría decir. ¿No tiene la nariz más limpia? Sí. Pero era un poco lo que estábamos hablando antes, que en un principio estábamos diciendo que en el... Este es más fino, este es más elegante. Sí. Yo antes cataba 4.000 vinos al año y me divertía mucho catando vinos. Pero si pienso a la hora de disfrutar un vino, yo quiero vinos que sean amables con la gente, que sean fáciles de beber, aparte de que tengan su complejidad, pero que se dejen beber, que con cada copa disfrutes. Para mí el vino tiene que ser una fuente de placer, ¿no? Entre otras cosas. Mi vino está aquí en la cabeza, que es algo que... Y la gente pregunta, ¿y ya lo tienes? Pues no, es decir, es algo que continúas viendo y eso lo ves día a día y poco a poco. De momento la nariz me parece que ha ganado muchísimo. Ahora sí. Está distinta, ¿eh? Ha ganado en complejidad, pero muchísima. Muchísima más complejidad.
hacemos lo que es el blanco, rosado o clarete y tinto joven, crianza y reserva. Un poco lo que puede dar la zona, pero bueno, pero basado en que es todo muy, muy simple. Si la química y todo es en la uva que traiga del campo, si ahí donde está todo. Si la uva está sana, ya el problema está quitado el 90% del problema. Que sea lo más puro posible. Que alguien se lo tome y termine, te bebas 2 copas, ya sabemos el alcohol que tiene, pues el blanco tiene sobre 12 grados, pues sobre eso bebes. Pero bébete 2 copas y disfrútala. La de 3 no puede bebértela, pues bueno, pues la de 3 no se bebe. Se bebe mañana, ¿qué pasa? Porque te levantes y digas, joder, pues no he bebido nada. Pues sí, te has bebido un alcohol que te has levantado y no sientes nada. ¿Por qué? Porque no hay nada añadido y punto. Y ya está. Eso es lo que pretendemos. Voy a definirme como soy, que soy de ese espíritu que en cuanto que una cosa se me hace monótona, me aburre y me voy, me escapo. Yo no podía estar haciendo un mismo vino toda la vida porque es imposible. Es decir, tengo que sorprenderme a mí mismo porque es lo que pasa y lo que veo en la vida. Es decir, que la gente cuando vamos buscando placeres necesitamos que nos sorprendan o sorprendernos, si no... En el vino, cuando das algo un poco se sale de la norma, funciona. La uva marca algo a nivel de aroma y tal, pero esas sensaciones más potentes, es decir, vienen dadas por el paisaje y por las condiciones en las que coincide esa elaboración. Algunos me contestan y dicen, son vinos de Manuel Valenzuela, ¿no? Porque no se puede decir eso que se refiere a nada, sino a algo que yo he ido haciendo. Sí, pues tienen una personalidad, sobre todo cuando insisten en hacer una cosa natural. Yo creo que es un vino interesante, es un vino frutal. Hasta los 6 meses de barrica, ¿no? Sí, sí, hasta los 6 meses. We can take a look if you want. If not, we can remain here. So if you and your niece want, we can talk. Hoy en día contamos en total con 23 bodegas nuevas en Ronda y en total creo que hablamos de una superficie de 250 hectáreas lo que ya se han plantado, ¿no? No es tampoco mucha superficie, pero lo curioso es que cada bodega de las 23 bodegas hace su propia marca, tiene varios vinos y al final también pues conseguimos de esa manera ya una variedad de más de 100 vinos por la serranía, ¿no? La gente ya pues al tener la posibilidad de poder encontrar diferentes bodegas y diferentes marcas, pues que se interesen por la zona, ¿no? Es también muy medicinal, mucho balsámico, el regaliz, árnica, toques así de menta, eucaliptos, mentol. Apreciáis el aroma más estructurado del oloroso, mucho más aromas de nueces, así como la Montilló es más de avellana. Esto es único en el mundo y único también aquí dentro. O sea, cada uno tenemos un estilo bastante distinto y en esta misma bodega que estamos, si sacamos de una bota de la parte de Levante y una bota de la parte de Poniente, los vinos son distintos. Entonces, es una riqueza enorme la que hay, ¿no? O
sea, para volverse loco, o sea, para sacar muchas cosas distintas, pero yo creo que tampoco hace falta eso, sino que los estilos están bien marcados, que los vinos sean cada uno en su genuinos, ¿no? En lo que tiene que ser, y eso es suficiente para asombrar a cualquiera, ¿eh? Nosotros ahora mismo, como pequeños y donde estamos, hay que vender lo que hacemos, dónde lo hacemos y para qué lo hacemos. Pero yo no vendo vino, vendo mi forma de vivir y hacer el vino. Porque vender el vino, hay muchísimos vinos. Mi sueño es ver la Alpujarra en ecológico, patrimonio natural de la humanidad, y eso es el mejor tesoro que le podemos dejar a mis bisnietos. Bueno, es un poco lo que me está enseñando la vida en este sitio. Así que así vamos. Al final, en este negocio lo que tienes que saber es que lo único que no puedes tener es prisa. O sea, está claro que aquí la prisa no existe. Entonces, es una cosa que siempre tienes que pensar a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, esta yema ya está programada para el año que viene, porque este tallo en concreto va a ser el que yo utilizo el año que viene para la poda. Y ya están las uvas dentro, como quien dice, ¿no? Cuando lo tienes en cuenta, sabes que lo que trabajas hoy no es para ti solo, sino trabajas para lo que es la cosecha venideras de futuras generaciones, o sea, para tus hijos y tus nietos y todo eso, ¿no? Y cuando vas con esa lentitud en el campo, pues también entiendes la lentitud en la bodega y no te parece lento, sino al revés. Pero es muy bonito cuando se hacen vinos de calidad, de guardarlos durante mucho tiempo y tener ese efecto, ¿no? Ese efecto retardado en el tiempo en sí, ¿no? Esto es lo que dice la Sagrada Escritura, el vino alegra el corazón del hombre. Pues eso es buenísimo, ¿no? Yo creo que el vino es un complemento de la vida, que te acompaña y que en su justa medida es un compañero extraordinario, ¿no? Llovió fuerte, ¿eh? Sí, no, pero... Aquí llovió... ¿10 litros aquello? Sí, lloví, claro. Más que alegría, por algo tiene 5.000 o 6.000 años, cualquiera sabe, indestructible. Yo soy feliz con el vino. ¿Qué quiero más? Espectacular esa armonía, la elegancia, la mineralidad en su punto, un manjar, vamos, es algo muy elegante, ¿no? Eso los conoces, lo has acompañado desde el principio, desde cuando han ido a la escuela y luego se han hecho mayor, han cogido una profesión y al final ya pues están puestos en la vida, ¿no? Un poco así, ¿no? Aquí ya siempre la compensa, ¿no? Eso es un poco el dulce después del duro trabajo en el campo, un poco así, ¿no? Yo pienso que las cosas no hay que hacerlas para uno. Uno las disfruta mientras las hace, pero lo que busca siempre es dejar un poco de huella, un poco de... Mi sueño es poder disfrutar cada segundo de esta vida, de la mucha, lo poco que me quede, pero vivirlo intensamente. Entonces, claro, cuando uno quiere vivir intensamente algo, no puede vivirlo solo, sería muy aburrido. Ese es mi sueño, es decir, y eso con el vino lo consigues. Aquí no están manteniendo solo el líquido, que el producto que haya dentro que te dé un beneficio en el negocio, ni mucho menos, ¿no? Aquí están manteniendo parte de tu vida, de tu familia, de tu casa y de ti mismo, ¿no? Ten en cuenta que estos vinos que hay aquí han crecido aquí en la bodega igual que yo en mi casa aquí arriba. O sea, somos parte de la casa, ¿no? Vinos que los inició mi abuelo, los continuó mi padre y que la ilusión que tenemos que nuestros hijos, mis sobrinos, los demás de la familia sigan manteniéndolo y ampliándolo. Tienes la historia en una copa, lo tienes todo. El vino tendría muchas cosas que contarte, seguro. Seguro. Vamos. Es posible que no tenga ningún tipo de reparo a la hora de que llegue mi último día. Porque creo que he hecho bastante lo que deseo hacer. Digo a veces que mi vino ese 1328 es un poco como el sueño que tenía yo de hacer un vino, para mí, en principio, un vino de esos que había probado en otros lugares, sobre todo en Francia, que había tenido la oportunidad de probar algún vino de esos con mucho prestigio y nombre, y siempre se te queda eso grabado. Y ya al estar aquí en un lugar como este, yo no puedo hacerlo,
Bueno, digo que lo persigo, estoy haciéndolo toda la vida, es decir, no lo consigo, pero voy con ello. Es muy orgulloso para uno mismo, ¿no?, de poder presentar un vino, ahora mismo, por ejemplo, de un añada 2005. Sí, es un vino que está en unas perfectas condiciones ahora y es maravilloso cómo nos puede, digamos, indicar cómo ha sido elaborado en su tiempo. Tú mismo con la copa en la mano vas oliendo, vas viendo, vas degustando y vas viendo cómo el vino evoluciona en 1 hora, en 2 horas. Cierras la botella, vuelves a abrir la botella el día siguiente, vuelves a tomar otra copita y el vino sigue bien y vuelves a hacer ese mismo proceso durante 1 semana, 10 días. Eso para mí es cultura, ¿no? Entonces al final consigues en un tiempo compacto volver a abrir todo ese tiempo, esos 10 años que más o menos hay detrás de este vino, ¿no? Hay veces que te quedas con algunos toques de añadas y sabes que esto lo quiero mezclar con la añada tal y con este vino, o sea, mezclar, encontrártelo en un vino en futuras añadas, ¿no? Claro, además eso era una eterna pelea con mi padre, que siempre estábamos ahí, ¿te acuerdas cuando esto y el vino no sé qué y tuvo este sabor? Pues a ver si conseguimos este año otra vez ese toque, pero con lo que de este año que también tiene esto, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y entonces estás ahí siempre como por qué fue, por qué no fue, por qué ha sido y cómo ha sido, y es algo muy, muy interesante. Vamos, el juego no acaba nunca en ese aspecto, ¿no? Bueno, pues esas tertulias a veces lo tenemos en casa, con la familia, con mi mujer, y bueno, pues de que ahora sabe esto, ahora lo otro, y entonces lo bonito del vino es que, no sé, crea paz, crea sinfonía, crea tertulia, no sé, de alguna forma pues le alegra la vida al humano, ¿no? Es una cosa que sin vino cada día sería un día perdido, vamos, realmente, ¿no? Sí, está oben, guck mal. Ui, ist da oben. Oh, guck mal da oben. ¿Está la Oma o no? Sí, está oben. ¿Le llamamos a la Oma? Yo creo que ha subido ya, ¿eh? Oma. A ver, Oma. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Y Carlos? ¿Está Carlos? ¿Vamos a llamar a Carlos? Ah, no. Ah, vale. ¿Y a Clara? ¿Llamamos a Clara? Ah, tampoco. ¿Y a quién llamamos? A los gatos. A Alaska. ¿Llamamos a Alaska? ¿Y la gallina tampoco? ¿Y al tigre? No. Ah, pues no llamamos a nadie entonces. ¿Estamos aquí sin llamar a nadie? A los ratoncitos.